Una madre sencilla nunca imaginó que un pequeño gesto de bondad cambiaría su destino. Al ver a un niño llorando, lo consoló con todo su corazón, sin saber que su padre millonario estaba mirando cada detalle. Lo que él hizo después sorprendió a todos y transformó sus vidas para siempre. Era una tarde gris en el corazón de Bogotá. La lluvia, implacable, golpeaba con furia las aceras y los rostros de los transeúntes. Entre la multitud apurada, una figura se destacaba por su ternura inquebrantable. Se trataba de Sofía, una joven madre, con el rostro marcado por el cansancio, pero los ojos llenos de una calidez que desafiaba el frío invernal. Con su bebé, Pedrito, acunado con firmeza contra su pecho, Sofía se movía con la agilidad que solo la necesidad enseña, vendiendo las empanadas caseras que representaban su única fuente de sustento en ese mundo gélido y a menudo indiferente. Su ropa, modesta y desgastada, no ofrecía mucha protección contra el aguacero, pero su espíritu se mantenía erguido, una llama titilante en la penumbra de la tarde lluviosa. Cada paso era una batalla, cada voz, un eco de sus sueños sencillos y su inmensa responsabilidad. De repente, un lamento desgarrador rompió el murmullo de la ciudad. Era el llanto de un niño, un sollozo profundo y desesperado que resonó en el alma de Sofía. Instintivamente, sus ojos buscaron la fuente del dolor. Allí, bajo el toldo de una tienda, un chico de unos 12 años, empapado hasta los huesos y temblando incontrolablemente, lloraba con una intensidad que conmovió hasta lo más profundo de su ser. Su uniforme escolar, impoluto a pesar del lodo y la lluvia, delataba una realidad muy distinta a la de Sofía. Ella, sin dudar un segundo, se acercó, su corazón materno sobreponiéndose a cualquier instinto de autoconservación o precaución, impulsada por una compasión tan pura como la misma lluvia que los envolvía a ambos en su abrazo frío. «No llores, mi amor, ya pasó», susurró Sofía. Su voz, una melodía suave y reconfortante, apenas audible sobre el estruendo de la lluvia que seguía cayendo sin tregua sobre el asfalto mojado de la calle. Con una mano, la misma que minutos antes había sostenido la canasta de empanadas, acarició con delicadeza el rostro mojado del niño desconocido, secando con un gesto tierno las lágrimas saladas que se mezclaban con las gotas de lluvia. Sus propios labios, teñidos de un tono violáceo por el frío penetrante, no titubearon al ofrecer consuelo, demostrando una abnegación que trascendía cualquier barrera de clase o fortuna. «¿Cómo te llamas, pequeño?», inquirió con la misma dulzura, su mirada, un faro de empatía en la desolación de la tarde. «Mateo», sollozó el chico de 12 años, su voz quebrada por el miedo y la tristeza, mientras un escalofrío recorría su pequeño cuerpo bajo el implacable azote de la lluvia torrencial que azotaba sin piedad las concurridas calles del centro de Bogotá. Sofía, con una mano, ajustó a su propio bebé, Pedrito, todavía acunado y dormido contra su pecho, buscando protegerlo del frío. Con la otra mano, sin pensarlo 2 veces, se quitó su chaqueta empapada y con un gesto de pura generosidad, la extendió para cubrir los hombros temblorosos del niño. Un acto de bondad tan espontáneo como desinteresado. Sus propios dientes castañeteaban por el frío intenso, pero no dudó ni un instante en ofrecer su única protección contra los elementos a un completo desconocido, su corazón guiando cada uno de sus movimientos. «¿Dónde están tus papás, Mateo?», preguntó Sofía su voz, un arrullo dulce y preocupado, mientras lo protegía instintivamente con su propio cuerpo del incesante chaparrón que los envolvía. Buscaba, con la mirada, algún refugio, algún toldo bajo el cual pudieran resguardarse de la furia desatada de la tormenta, que parecía no dar tregua. El niño, abrazando la chaqueta que Sofía le había ofrecido, sintió una calidez inusual, no solo por la tela mojada, sino por la genuina preocupación en la voz de esa mujer, que en medio de su propia precariedad, le ofrecía un refugio incondicional. La imagen de la joven madre,
con su bebé en brazos y su propia ropa empapada, mientras ofrecía consuelo y protección, contrastaba drásticamente con la realidad que Mateo solía vivir, en un mundo donde la calidez humana era a menudo eclipsada por la frialdad de las circunstancias. Mi papá siempre está trabajando», murmuró Mateo, su voz apenas un hilo, ahogado por las lágrimas y el agotamiento, mientras se aferraba a la chaqueta de Sofía como a un salvavidas en medio de un mar tormentoso. «Me peleé con Joaquín, el chofer, y me bajé del carro. No sé dónde estoy». A pocos metros de distancia, desde la ventanilla tintada de un imponente BMW negro, Ricardo Méndez observaba la escena con el corazón encogido en la garganta. Había pasado los últimos 30 minutos recorriendo las calles empapadas de la ciudad, impulsado por la llamada desesperada del colegio de su hijo. Mateo se había escapado otra vez, un patrón recurrente de rebeldía que desgarraba el alma de Ricardo, quien se sentía impotente ante la creciente distancia que se había formado entre ellos. Pero lo que sus ojos ahora presenciaban lo dejó completamente sin palabras. Un nudo se le formó en el estómago y la garganta se le secó, como si el aire mismo se hubiera negado a entrar en sus pulmones. Una mujer joven, cuya vestimenta sencilla y visiblemente desgastada gritaba la precariedad de sus recursos, consolaba a Mateo con una ternura y una dedicación que lo sorprendieron profundamente, como si el niño fuera su propio hijo, la extensión más pura de su ser. Ella, a pesar de cargar a un bebé que no podía tener más de 6 meses, un ser tan frágil y dependiente como el mismo aire, no había dudado ni un instante en desprenderse de su única protección contra la lluvia, su chaqueta empapada, para cubrir los hombros del niño desconocido. Este acto de altruismo, tan desinteresado y genuino, resonó en Ricardo con una fuerza demoledora, haciéndolo cuestionar su propia capacidad de amor y entrega. «Mira, tengo unas empanadas que sobraron de hoy», dijo Sofía, su voz llena de una calidez que contrastaba con el frío ambiente, mientras sacaba una bolsa de papel de su morral gastado, el cual parecía contener todo su pequeño mundo. «Están un poquito frías, pero te van a caer bien. ¿Tienes hambre?». Mateo asintió con la cabeza. Sus manos, todavía temblorosas por el frío y la emoción, aceptaron la empanada con una mezcla de gratitud y asombro. Hacía años que nadie lo cuidaba con esa ternura sencilla y genuina, con esa calidez desinteresada que Sofía le ofrecía sin pedir nada a cambio. «Está deliciosa», murmuró entre bocados, sintiendo el calor del alimento y la inesperada dulzura de un gesto amable. «Mi mamá nunca cocinaba para mí». El comentario atravesó el corazón de Sofía como una flecha, una punzada de dolor y comprensión. Este niño, con su uniforme impecable del prestigioso Colegio San Patricio y sus zapatos, de marca que seguramente valían más que todo lo que Sofía poseía, parecía tener todo el dinero del mundo a su disposición, una vida de privilegios y comodidades. Sin embargo, le faltaba lo más importante, lo esencial para el alma humana: el amor genuino, el cuidado maternal, la calidez de un hogar. Sofía, con la sabiduría que solo la vida y la empatía pueden otorgar, secó sus lágrimas con la manga de su blusa, una blusa humilde pero cargada de dignidad. «Todas las mamás saben cocinar en el corazón», le dijo, su voz resonando con una verdad universal. «A veces, solo necesitan un poquito de ayuda para recordarlo». Ricardo, observando cada detalle desde su lujoso auto, bajó lentamente del vehículo, sintiendo cada paso como si caminara sobre cristales rotos, el peso de la culpa aplastándolo con una intensidad abrumadora. ¿Cuándo había sido la última vez que había consolado a su hijo de esa manera, con esa entrega total y desinteresada? ¿Cuándo había sido la última vez que realmente lo había visto más allá de la imagen de un niño problemático o un heredero de su fortuna? «Mateo», llamó Ricardo con voz ronca, una mezcla de alivio y desesperación, su presencia imponente llenando el espacio que antes ocupaba solo la ternura de Sofía. El niño levantó la cabeza, y al ver a su padre, un brillo de esperanza se encendió en sus ojos, pero casi de inmediato, su cuerpo se puso rígido,
Una barrera invisible se levantó entre ellos, una frialdad que Ricardo conocía demasiado bien. Sofía sintió el cambio en la atmósfera de inmediato, la tensión palpable en el aire, y miró hacia donde venía la voz. Sus ojos, llenos de una mezcla de curiosidad y preocupación, encontrándose con los de Ricardo Méndez. En ese instante, el mundo pareció detenerse por un segundo. El tiempo se estiró en una eternidad silenciosa. Los ojos de Sofía se encontraron con la mirada penetrante de Ricardo Méndez, y una chispa de reconocimiento, casi imperceptible pero innegable, se encendió entre ellos. Era él, el hombre de las revistas de negocios, el rostro familiar en los titulares económicos, el CEO más joven y exitoso de Colombia, el viudo millonario que acaparaba las noticias y los cotilleos de la alta sociedad. Su figura imponente, su traje de diseño y su aura de poder eran inconfundibles, una imagen que contrastaba drásticamente con la humildad de Sofía, quien se sintió de pronto pequeña y vulnerable ante la magnitud de su presencia. La distancia entre sus mundos era abismal, un abismo social que se manifestaba en cada detalle, desde la ropa hasta la forma en que se miraban. «Ay, Dios mío», susurró Sofía, su voz apenas un hilo, mientras daba un paso atrás, un instinto de autoprotección que la impulsaba a alejarse de esa figura tan poderosa y ajena a su realidad. Una punzada de vergüenza y temor la invadió, temiendo que Ricardo la juzgara, que pensara lo peor de ella, que la viera como una de esas mujeres oportunistas que buscan aprovecharse de los niños ricos. «Usted es el papá de...» «Mateo», completó Ricardo, su voz grave pero suave, acercándose lentamente, consciente de la barrera invisible que los separaba, pero decidido a cruzarla. «Y usted es la persona más bondadosa que he conocido en mi vida». La afirmación de Ricardo, tan inesperada como sincera, hizo que las mejillas de Sofía se encendieran de vergüenza, un rubor que la hizo sentir aún más vulnerable y expuesta, como si sus intenciones más puras hubieran sido malinterpretadas. Seguramente, pensaría que ella era una de esas mujeres astutas y calculadoras que buscan aprovecharse de la ingenuidad de los niños ricos para escalar socialmente. Rápidamente, con un gesto casi impulsivo, Sofía le devolvió la chaqueta a Mateo y trató de alejarse, de disiparse en el ajetreo de la calle, de desaparecer de la vista de ese hombre que la hacía sentir tan expuesta y vulnerable. «No, yo no. Solo lo estaba ayudando porque lloraba», balbuceó, sus palabras atropelladas por la necesidad de justificar su acción, de limpiar cualquier atisbo de malinterpretación en la mente de Ricardo. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de vergüenza y un miedo irracional a ser malinterpretada por un mundo que no comprendía su simple acto de bondad. «Espere», dijo Ricardo, extendiendo una mano en un gesto desesperado, como si temiera que Sofía se esfumara en el aire, que la oportunidad de conectar con ella se le escapara de entre los dedos. «Por favor, no se vaya». Pero Sofía ya estaba retrocediendo, sus pasos cada vez más rápidos, cargando a Pedrito con más fuerza contra su pecho, como si el contacto físico con su bebé le diera la fuerza necesaria para huir de esa situación que la abrumaba. Las gotas de lluvia, persistentes y frías, se mezclaban ahora con las lágrimas que comenzaban a brotar de sus ojos, lágrimas de frustración, de miedo, de la injusticia de una vida que parecía destinada a mantenerla en los márgenes, lejos de cualquier atisbo de felicidad o comprensión. «Mateo, vámonos», murmuró Ricardo, su voz cargada de una derrota anticipada, pero su hijo, aferrado a la chaqueta que todavía tenía puesta, no se movió, una pequeña figura de resistencia en medio de la lluvia. «No quiero irme», dijo el niño, su voz firme a pesar de la tristeza, sus pequeños dedos aferrados a la chaqueta de Sofía, como si de ella dependiera su propia existencia. «Ella me cuidó cuando yo estaba solo. Nadie me cuida como ella». Las palabras de Mateo golpearon a Ricardo como un puñetazo en el estómago, un golpe bajo que lo dejó sin aliento, tambaleándose bajo el peso de una verdad innegable.
Su propio hijo, la persona más importante en su vida, prefería la compañía de una desconocida a la suya. Un abismo de distancia se abría entre ellos, un vacío que ninguna cantidad de dinero o poder podía llenar. «Señora», dijo Ricardo, su voz ahora más suave, despojada de cualquier rastro de autoridad, teñida de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Mi nombre es Ricardo Méndez y le debo una disculpa». «¿Una disculpa?», preguntó Sofía, confundida por la repentina humildad en la voz del magnate, su corazón todavía agitado por la huida y la inesperada confesión del niño. «Por ser el tipo de padre que hace que su hijo prefiera la compañía de extraños a la mía», respondió Ricardo, su mirada clavada en los ojos de Sofía, buscando en ellos algún rastro de comprensión, de perdón. El silencio que siguió fue roto solo por el monótono sonido de la lluvia contra el pavimento, un telón de fondo para la cruda verdad que se había revelado. Sofía miró a este hombre poderoso, el empresario intocable, ahora vulnerable por primera vez, con la armadura de su fortuna y su estatus social hecha añicos, y luego volvió la mirada hacia Mateo, que seguía aferrado a la chaqueta, como si de ella dependiera su propia salvación. «Los niños solo necesitan que los vean», dijo finalmente Sofía, su voz, un eco de sabiduría ancestral, cargada de una verdad sencilla pero profunda. «Que los escuchen de verdad». Ricardo asintió, tragando saliva, sintiendo el amargo sabor de sus propias deficiencias como padre. Sabía que Sofía tenía razón, una verdad innegable que resonaba en lo más profundo de su ser. Sabía que había fallado estrepitosamente en su rol de progenitor, en su deber de conectar con el corazón de su hijo. «¿Cómo puedo compensar lo que hizo por mi hijo?», inquirió, su voz llena de una mezcla de gratitud y desesperación, buscando una forma tangible de expresar su reconocimiento. Sofía negó con la cabeza, ajustando la manta de Pedrito, quien se había despertado y la observaba con curiosidad, ajeno a la tensión del momento. «No tiene que agradecerme nada», respondió Sofía, su voz firme, con la dignidad de quien sabe que actuó por pura humanidad y no por interés. Cualquier persona habría hecho lo mismo. «No», dijo Ricardo, mirándola directamente a los ojos, una intensidad que la hizo temblar por dentro, porque no era una mirada de juicio, sino de profunda admiración. «No cualquier persona. Usted dio su chaqueta a un niño desconocido mientras cargaba a su propio bebé bajo la lluvia torrencial, sin pensarlo dos veces, sin esperar nada a cambio. Eso no es común. Eso es extraordinario». Por primera vez, Sofía no supo qué responder. Las palabras se le atascaron en la garganta. Este hombre la miraba como si fuera algo valioso, algo especial, una joya rara y preciosa en un mundo de superficialidades. Nadie la había mirado así jamás, con tanto respeto y admiración, como si su esencia misma fuera digna de veneración. «Tengo que irme», murmuró finalmente Sofía, sintiendo el peso de la situación y la creciente incomodidad de la mirada intensa de Ricardo. «Pedrito se va a enfermar con este frío. Al menos, deje que los llevemos a casa», ofreció Ricardo, su voz suave pero insistente, desesperado por prolongar el encuentro, por no dejar que ella desapareciera de su vida tan abruptamente como había aparecido. «Es lo mínimo que puedo hacer». Sofía lo miró con desconfianza, una precaución arraigada en su experiencia de vida. Los hombres ricos, en su mundo, siempre querían algo a cambio. Siempre había una segunda intención, un precio oculto detrás de la aparente generosidad. «No, gracias. ¿Podemos tomar el bus?». «Por favor», insistió Mateo suplicante, su pequeña mano aferrándose a la de Sofía, como si fuera su último ancla en un mar de incertidumbre. «Mi papá no es malo, solo está triste siempre». La inocencia de esas palabras, tan puras y desarmadas, desarmó completamente a Sofía, rompiendo cualquier barrera de desconfianza que pudiera haber levantado. Miró a Ricardo y vio algo que no esperaba, algo que trascendía su riqueza y su poder. Vio dolor genuino, un arrepentimiento real, una vulnerabilidad que lo humanizaba por completo. «Está bien», susurró Sofía,
su resistencia cediendo ante la sinceridad del niño y la honestidad en la mirada de Ricardo, pero solo hasta la estación del Transmilenio. Mientras caminaban hacia el auto, ninguno de los tres sabía que ese encuentro, fortuito bajo la lluvia, cambiaría sus vidas para siempre, tejiendo un destino entrelazado de amor, superación y redención. Sofía, en su humilde realidad, no podía siquiera imaginar que acababa de conocer al hombre que se convertiría, contra todo pronóstico, y a pesar de las inmensas barreras sociales, en el amor de su vida, el compañero de su alma, aquel que desdibujaría las fronteras entre sus mundos para construir uno nuevo, juntos. Ricardo, por su parte, ignoraba que acababa de encontrar a la mujer que no solo le enseñaría el verdadero significado de ser padre, sino que también le mostraría el camino para amar de nuevo, para sanar las heridas de su pasado y abrir su corazón a una felicidad que creía perdida para siempre. Y Mateo, en su inocencia infantil, no sabía que acababa de encontrar a la madre que siempre había necesitado, una figura de amor incondicional, de consuelo y de guía, que llenaría el vacío que la ausencia de su madre biológica había dejado en su pequeño corazón. La Asuna. Lluvia, aunque seguía cayendo con la misma intensidad, parecía ahora un telón de fondo para una nueva esperanza, un bautismo para el inicio de una historia impensable. Por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los tres se sentía completamente solo. Una conexión invisible, pero palpable, se había forjado entre ellos. Sin embargo, Ricardo no había podido conciliar el sueño en 3 semanas. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Sofía bajo la lluvia, protegiendo a su hijo con una ternura que él mismo había olvidado cómo mostrar, lo asaltaba, una visión persistente que lo perseguía día y noche, recordándole sus propias deficiencias y la inmensa bondad de esa mujer. Era una imagen que lo conmovía hasta lo más profundo, un recordatorio constante de lo que le faltaba en su vida. «Papá, ¿cuándo vamos a ver otra vez a la señora Bonita?», preguntó Mateo por enésima vez durante el desayuno, su voz infantil cargada de una inocente impaciencia, mientras removía sus cereales sin comerlos, la falta de apetito reflejando la añoranza que sentía. La pregunta de su hijo resonó en Ricardo con una fuerza inesperada, un eco de sus propios deseos reprimidos. «Se llama Sofía», corrigió Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo por recordar su nombre con tanta claridad, por la facilidad con la que fluía de sus labios, un indicio de la profunda impresión que ella había causado en él. «¿La vas a llamar?». La pregunta de Mateo lo sacó de sus pensamientos, una interpelación directa que exigía una respuesta, una acción. Ricardo dejó su taza de café sobre la mesa de mármol, el sonido del contacto resonando en el silencio de la cocina, un gesto que denotaba la seriedad del momento. Había mandado a investigar discretamente a Sofía Morales, una acción que, aunque fría y calculadora en apariencia, nacía de una profunda preocupación y una creciente fascinación. Los datos que había obtenido eran escuetos pero reveladores. Sofía Morales, 23 años, madre soltera, vendedora ambulante de empanadas, un retrato de lucha y resiliencia. Vivía en un apartamento diminuto en Ciudad Bolívar, uno de los barrios más humildes de Bogotá, con su hijo Pedrito, de 6 meses, un detalle que lo conmovió profundamente. Sin familia conocida, trabajaba de sol a sol, apenas logrando sobrevivir, una existencia marcada por la precariedad y la lucha diaria. «Es complicado, hijo», respondió Ricardo, su voz cargada de la complejidad de un mundo que Mateo, en su inocencia, aún no comprendía. «¿Por qué?». Mateo lo miró con esos ojos grandes y curiosos que le recordaban tanto a Claudia, su difunta esposa, una punzada de dolor y añoranza, atravesando el corazón de Ricardo. «Ella me escuchó cuando lloraba. Tú nunca me escuchas cuando lloro». La verdad dolía más que cualquier golpe físico. Una verdad cruda y sin adornos que se incrustaba en el alma de Ricardo. Sabía que su hijo tenía razón. Una acusación justa que él no podía refutar.
Desde la muerte de Claudia 5 años atrás, se había refugiado en el trabajo, construyendo un imperio empresarial, un monumento a su dolor y su evasión, pero destruyendo, sin darse cuenta, su relación con lo único que realmente importaba, su propio hijo. «¿Qué te parece si le ofrecemos trabajo?», dijo finalmente Ricardo, una idea que, si bien estratégica, también brotaba de una necesidad genuina de reparar lo roto, de acercar a Sofía a sus vidas de una manera que beneficiara a todos. «Podría cuidarte por las tardes cuando yo esté en la oficina». Los ojos de Mateo se iluminaron como luces de Navidad, un destello de pura alegría y esperanza que hacía mucho tiempo Ricardo no veía en ellos. «¿En serio? ¿Sofía vendría a vivir con nosotros?» «No a vivir, solo a trabajar unas horas», corrigió Ricardo, aunque mientras pronunciaba las palabras, sintió una punzada extraña en el pecho, una emoción compleja que no podía descifrar. La idea de ver a Sofía todos los días no le parecía solo práctica, le parecía necesaria, una pieza fundamental que su vida, sin saberlo, había estado esperando. En Ciudad Bolívar, ajena a los designios que se tejían en la vida de Ricardo, Sofía caminaba por los pasillos abarrotados del centro de salud con Pedrito en brazos, su pequeño cuerpo ardiendo con fiebre. El bebé había desarrollado una tos persistente que no mejoraba, un sonido desgarrador que apretaba el corazón de su madre con cada espasmo. Los medicamentos que necesitaba, esenciales para su recuperación, costaban más de lo que ella ganaba en una semana vendiendo empanadas, una suma inalcanzable para su precaria economía. La impotencia la ahogaba, una sensación familiar pero nunca menos dolorosa. Cada día era una lucha por la supervivencia, y la enfermedad de Pedrito se presentaba como una montaña inescalable en su ya difícil camino. «Señora Morales», dijo la doctora, una mujer mayor con un rostro amable pero serio, sus palabras resonando con la crudeza de la realidad. «Pedrito necesita estos antibióticos urgentemente. Su bronquitis puede complicarse gravemente si no la tratamos ahora mismo». Sofía miró la receta, las letras impresas bailando ante sus ojos nublados por las lágrimas. 200,000 pesos. Una cifra que parecía una fortuna inalcanzable. Podría conseguirlos vendiendo empanadas durante 2 semanas enteras, pero para entonces sería demasiado tarde para su pequeño Pedrito. Su tiempo se agotaba cruelmente. «¿No hay algo más barato?», preguntó con voz temblorosa, la desesperación filtrándose en cada sílaba, una súplica silenciosa a la dureza del destino. «Me temo que no. Este es el tratamiento que necesita para recuperarse completamente», respondió la doctora con una mezcla de empatía y profesionalismo, consciente de la angustia que invadía a Sofía. Con el corazón encogido por la impotencia, Sofía salió del consultorio, el papel de la receta arrugado entre sus dedos, un recordatorio cruel de la brecha entre sus deseos y su realidad. Pedrito tosía débilmente en sus brazos. Cada sonido era como una puñalada en su corazón de madre, una tortura silenciosa que la consumía por dentro. «¿Qué voy a hacer, mi amor?», le susurró a su bebé, su voz rota por las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. «Mamá va a conseguir esa plata, te lo prometo». La promesa resonó en el aire, un juramento desesperado a un futuro incierto. En el bus de regreso a su humilde apartamento, el mundo de Sofía parecía desmoronarse a su alrededor. El peso de la enfermedad de Pedrito y la imposibilidad de pagar sus medicinas, aplastándola bajo su inmenso yugo. De repente, su teléfono, un viejo modelo que apenas funcionaba, vibró con una llamada. Número desconocido. Una punzada de miedo y esperanza la recorrió al mismo tiempo. «¿Aló, señora Sofía Morales?», se escuchó una voz amable pero formal al otro lado de la línea. «Habla Carmen Ruiz, asistente del señor Ricardo Méndez. Él querría hablar con usted sobre una propuesta de trabajo». Sofía casi dejó caer el teléfono. La sorpresa la golpeó con la fuerza de un rayo. «Ricardo Méndez, el papá de Mateo. Trabajo», murmuró Sofía, su voz apenas un susurro, el cerebro procesando la información con dificultad.
La propuesta parecía una aparición divina en medio de su desesperación, una tabla de salvación que se le ofrecía en el vasto océano de sus problemas. Sí, señora. ¿Podría venir mañana a las 10 de la mañana a las oficinas de Mendes Holdings? Está en la zona rosa. Sofía miró a Pedrito, quien tosía débilmente en sus brazos, su pequeño rostro pálido y sudoroso, un recordatorio constante de la urgencia de su situación. No tenía opción. Era una oportunidad que no podía dejar pasar, un atisbo de esperanza en la oscuridad que la envolvía. Sí, ahí estaré, respondió con una determinación renovada, a pesar del nudo de nerviosismo que se había formado en su estómago. Las oficinas de Mendes Holdings se alzaban majestuosas, ocupando 3 pisos de un edificio de cristal que parecía tocar las nubes, un monumento al poder y la riqueza en el corazón de 1900, la ciudad. Sofía se sintió diminuta al entrar, con su único vestido decente y sus zapatos gastados que resonaban en los pulcros pasillos de mármol. El contraste entre su mundo y el de Ricardo era abrumador, una distancia insalvable que se manifestaba en cada detalle. Señora Morales, la recibió Carmen, una mujer elegante de mediana edad, con una sonrisa amable pero profesional. El señor Méndez la está esperando. Ricardo se levantó cuando ella entró a su oficina, un espacio amplio y luminoso, con vistas panorámicas a la ciudad, lleno de obras de arte y muebles de diseño. Se veía diferente con su traje perfectamente cortado y su cabello peinado hacia atrás, una imagen pulcra y poderosa. Pero sus ojos, a pesar de la formalidad de su atuendo, seguían teniendo esa tristeza profunda que ella había notado bajo la lluvia, un eco de la soledad que lo habitaba. Sofía, gracias por venir. ¿Cómo está Pedrito?, preguntó Ricardo, su voz suave, una preocupación genuina que la sorprendió. Gratamente. No esperaba que recordara el nombre de su hijo, un detalle que la conmovió profundamente. Está enfermo, admitió Sofía, sin poder ocultar la preocupación en su voz, la angustia que la carcomía por dentro. ¿Qué tiene? Bronquitis. Necesita medicamentos que no puedo costear ahora mismo, confesó Sofía, la vulnerabilidad en su voz tan palpable como la tos de su bebé, una verdad dolorosa que la hacía sentir expuesta. Ricardo sintió una punzada de dolor al ver la vulnerabilidad en los ojos de Sofía, una imagen que lo conmovió hasta lo más profundo. Esta mujer, con su humildad y su inmensa bondad, había ayudado a su hijo sin pedir absolutamente nada a cambio, un acto de altruismo que lo había dejado sin palabras. Y ahora, ella luchaba sola por la vida de su propio hijo, una batalla desigual contra la adversidad. Sofía, comenzó Ricardo, su voz grave y cargada de determinación. Quiero ofrecerle trabajo. Mateo la ha estado pidiendo desde aquel día. Su añoranza por usted es evidente. Necesito a alguien que lo cuide por las tardes, alguien en quien pueda confiar plenamente, alguien con la calidad humana que usted demostró. ¿Por qué yo?, preguntó ella, su voz teñida de incredulidad. Usted puede contratar a cualquier niñera profesional, a la mejor de todas, con todas las referencias imaginables. Porque mi hijo sonrió más en esos 5 minutos con usted que en los últimos 5 años conmigo, respondió Ricardo, la verdad brotando de sus labios con una sinceridad aplastante, una confesión dolorosa de su propia soledad y el vacío en la vida de Mateo. El silencio llenó la oficina, un silencio cargado de emociones no dichas, de verdades difíciles de asimilar. Sofía miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo, un mundo completamente diferente al suyo, un universo de rascacielos y lujo que contrastaba brutalmente con la humildad de su vida. ¿Cuánto pagaría?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro, la esperanza, mezclada con el temor a una desilusión. 500,000 pesos al mes, medio tiempo, y el seguro médico de Pedrito correría por cuenta de la empresa, respondió Ricardo, su voz firme, el ofrecimiento resonando en el aire con la fuerza de una promesa. Era 3 veces lo que Sofía ganaba vendiendo empanadas, una suma que representaba la salvación que necesitaba para Pedrito,
una oportunidad de cambiar su destino. Pero su orgullo, tan arraigado como su dignidad, se rebeló. «Es demasiado dinero por cuidar a un niño unas horas», dijo ella, la voz teñida de una incomodidad palpable. «No es solo cuidar a Mateo», dijo Ricardo, acercándose, su voz cargada de una pasión que la sorprendió. «Es devolverle la sonrisa. Es enseñarle que puede confiar en alguien, que el mundo no es solo un lugar de abandono. Eso no tiene precio, Sofía. El valor de lo que usted puede ofrecer es incalculable». Sofía lo miró a los ojos, y en su mirada, que era tan profunda como el océano, vio algo que la asustó y la conmovió al mismo tiempo. Sinceridad total, una vulnerabilidad desarmante. Este hombre poderoso, el magnate intocable, la necesitaba tanto como ella necesitaba el trabajo. Era una conexión inesperada, un puente tendido sobre el abismo de sus diferencias sociales. «¿Y si no funciona, si Mateo se cansa de mí?», preguntó, una duda persistente en su voz, la sombra de experiencias pasadas de abandono proyectándose sobre el presente. «Eso no va a pasar», dijo Ricardo con una certeza inquebrantable, una seguridad que la sorprendió. «Ese niño ya la adoptó como su familia. Solo le pido que no lo decepcione, que no lo abandone como otros lo han hecho. Yo jamás haría daño a un niño», dijo Sofía, un poco ofendida por la implicación de sus palabras, su voz teñida de una dignidad inquebrantable. «Lo sé», respondió Ricardo, una pequeña sonrisa iluminando su rostro por primera vez en mucho tiempo. «Por eso está aquí». Sofía pensó en Pedrito, tosiendo en brazos de la vecina que lo cuidaba, un recordatorio constante de la urgencia de su situación. Pensó en las cuentas sin pagar, en las noches sin dormir, preocupándose por el futuro incierto. «Acepto», susurró, «pero con una condición. Dígame. Quiero seguir vendiendo mis empanadas los fines de semana. Es mi negocio. Es lo que sé hacer. Mi forma de mantener mi independencia y mi conexión con la realidad». Ricardo sonrió, una sonrisa genuina y sincera que iluminó su rostro por primera vez en semanas, revelando un lado de él que Sofía no había imaginado. Esta mujer, con su humildad y su inquebrantable dignidad, tenía más orgullo y determinación que muchos de los ejecutivos y empresarios que él conocía en su círculo social. «Por supuesto», dijo Ricardo, su voz llena de admiración. «¿Cuándo puede empezar?» «Mañana, si usted quiere, pero primero necesito llevar a Pedrito al médico», respondió Sofía, la urgencia de su hijo prevaleciendo sobre cualquier formalidad. «Carmen se encargará de eso hoy mismo», dijo Ricardo dirigiéndose hacia la puerta, su voz llena de una autoridad benevolente. «Y Sofía...» Ella se detuvo y lo miró, una expectativa silenciosa flotando en el aire. «Gracias por darle una oportunidad a mi hijo y a mí». Mientras bajaba en el ascensor de cristal, observando la ciudad expandirse bajo sus pies, Sofía no sabía si había tomado la mejor decisión de su vida o la más peligrosa. Lo que sí sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza de que las cosas pudieran mejorar, de que un futuro más brillante era posible para ella y su hijo. Al día siguiente, cuando puso un pie en la imponente mansión de La Calera, supo que había entrado a un mundo que nunca había imaginado, un universo de lujos y comodidades que la abrumaba. Pero también supo, al ver la sonrisa radiante de Mateo corriendo hacia ella, sus ojos brillando con una alegría que desbordaba, que estaba exactamente donde tenía que estar, en el lugar donde su corazón había encontrado un propósito inesperado. «Sofía», gritó Mateo, su voz resonando con una felicidad contagiosa, mientras corría por el inmenso jardín de la mansión, dirigiéndose hacia la entrada principal. «Mira lo que hice en el colegio». Era su segunda semana trabajando en casa de los Méndez, y Sofía todavía se sentía como si estuviera viviendo en un sueño, una realidad que superaba con creces sus fantasías más audaces. La casa era enorme, con jardines impecablemente cuidados y una vista increíble de Bogotá, un paisaje que cortaba el aliento. Pero lo que más la sorprendía no eran los lujos materiales,
sino la profunda transformación que Mateo había experimentado desde su llegada. El niño, antes sombrío y solitario, ahora había florecido como una flor en primavera, su risa llenando los pasillos de la mansión, su energía contagiando a todos a su alrededor. «A ver, mi amor», dijo Sofía, su voz llena de cariño, cargando a Pedrito con un brazo mientras tomaba el dibujo con el otro. Los trazos infantiles revelaban una escena conmovedora. 4 figuras, un hombre alto, una mujer con cabello largo, un niño grande y un bebé pequeño, todos tomados de la mano, unidas en un círculo de amor. ¡Qué hermoso! ¿Es nuestra familia?, inquirió Sofía, su corazón latiendo con fuerza. «Sí, somos nosotros», dijo Mateo con una sonrisa enorme, tan amplia que iluminaba todo su rostro. «Tú, yo, Pedrito y papá». Sofía sintió un nudo en la garganta, una emoción agridulce que la conmovió profundamente. En solo 2 semanas, este niño la había incluido en su concepto de familia, un lazo que trascendía los lazos de sangre y las convenciones sociales. No sabía si sentirse feliz por la aceptación o preocupada por la implicación de ese apego tan profundo. «Mateo, yo solo trabajo aquí. Tu familia eres tú y tu papá», le explicó Sofía intentando mantener la realidad de su relación. «Pero papá nunca está», dijo el niño, perdiendo un poco la sonrisa, la verdad de su soledad resonando en cada palabra. «Y tú sí estás. Tú me ayudas con la tarea, me preparas, merienda, juegas conmigo. Eso es lo que hacen las mamás, ¿no?». Antes de que Sofía pudiera responder, el sonido familiar de un auto en la entrada anunció la llegada de Ricardo. Últimamente, Ricardo había estado llegando mucho más temprano de lo usual, una rutina que había cambiado desde la llegada de Sofía. «¡Papá!», gritó Mateo corriendo hacia la puerta con una energía renovada, sus ojos brillando con la emoción de la llegada de su padre. «Llegaste temprano otra vez. Quería cenar contigo», dijo Ricardo, una afirmación que era también una invitación, una declaración de intenciones. Y con Sofía y Pedrito, claro. Sofía sintió una calidez extraña en el pecho cuando él la incluyó tan naturalmente en sus planes, una sensación de pertenencia que la sorprendió. Durante esas 2 semanas, Ricardo había empezado a llegar cada vez más temprano del trabajo, siempre con alguna excusa plausible, que tenía menos trabajo, que quería revisar cómo iba Mateo en el colegio, que necesitaba firmar unos papeles en casa. Pero Sofía, con su aguda intuición, veía la verdad en sus ojos. Ricardo estaba tratando, de una manera torpe pero sincera, de recuperar el tiempo perdido con su hijo, de reconectar con él, y de alguna manera, ella se había convertido en una parte esencial de ese proceso. «Hoy preparé sancocho», dijo Sofía, su voz teñida de una ligera timidez, pero también de orgullo. «Espero que le guste la comida casera». «Me encanta», respondió Ricardo, y por la forma en que lo dijo, con una sinceridad innegable, ella supo que era verdad. Durante la cena, Sofía observó la interacción entre padre e hijo, una dinámica que había evolucionado notablemente. Ricardo hacía un esfuerzo genuino por escuchar a Mateo, preguntándole sobre su día, sus amigos, sus materias favoritas, un interés que antes parecía ausente. Y Mateo, que al principio respondía con monosílabos, ahora hablaba animadamente, compartiendo sus experiencias con una confianza que antes no poseía. «Papá, ¿sabías que Sofía sabe hacer origami?», preguntó Mateo con entusiasmo, sus ojos brillando con la emoción de compartir un descubrimiento. «Me enseñó a hacer una grulla hoy». «¿En serio?». Ricardo miró a Sofía con interés genuino, una curiosidad que iba más allá de la mera cortesía. «¿Dónde aprendiste?». «En el colegio, hace muchos años», respondió ella sintiéndose un poco tímida bajo su mirada intensa. «La profesora de artística nos enseñó. Decía que era bueno para la concentración. ¿Podrías enseñarme a mí también?», preguntó Ricardo, sorprendiéndola con su petición, una muestra de su deseo de conectar con el mundo de su hijo, y quizás con el de ella.
¿Usted quiere aprender origami?, inquirió Sofía, incrédula ante la propuesta del magnate. Un hombre acostumbrado a lidiar con cifras millonarias y complejas transacciones financieras. «Quiero aprender todo lo que haga feliz a mi hijo», respondió Ricardo, la sinceridad en su voz haciendo que algo se moviera en el corazón de Sofía. Este hombre, poderoso, el empresario intocable, estaba dispuesto a doblar papel, a realizar una actividad tan sencilla y aparentemente trivial, si eso significaba conectar con Mateo, si eso le permitía tender un puente hacia el corazón de su hijo. Después de la cena, los cuatro se sentaron en la sala, un cuadro de armonía doméstica que Sofía nunca había imaginado para sí misma. Pedrito dormía plácidamente en los brazos de Sofía, un pequeño bulto de ternura, mientras ella, con paciencia infinita, enseñaba a Ricardo y Mateo a doblar papel, transformando simples hojas en complejas figuras. Sofía observaba las manos grandes y fuertes de Ricardo, acostumbradas a firmar contratos millonarios y a manejar imperios financieros, luchando con delicadeza para dar forma a una figura de papel, un contraste que la divertía y la conmovía a la vez. «No, papá, así no», reía Mateo, su voz llena de una alegría contagiosa, un sonido que llenaba la sala con una energía vibrante. «Mira, tienes que doblar hacia adentro, no hacia afuera. Tu hijo es mejor profesor que yo», le dijo Sofía a Ricardo, sus ojos encontrándose en una mirada cómplice, y cuando sus miradas se entrelazaron, sintió una electricidad sutil pero innegable, una corriente que la asustó y la atrajo al mismo tiempo, una chispa que prometía un futuro incierto. «Mateo es mejor en muchas cosas de las que yo creía», respondió Ricardo, su voz teñida de una profunda reflexión. «Solo necesitaba a alguien que me ayudara a verlo, alguien que me abriera los ojos a la maravilla que es mi propio hijo». Las semanas siguientes establecieron una rutina que, de manera peligrosa, se sentía normal, una cotidianidad que Sofía nunca había imaginado para su vida. Ricardo llegaba cada día más temprano, siempre encontrando alguna excusa, por más trivial que fuera, para quedarse un rato más en la mansión, para prolongar su presencia en ese hogar que, de alguna manera, se había transformado con la llegada de Sofía. Cenaban juntos, compartiendo anécdotas del día y risas sinceras, una verdadera comida familiar. Ayudaban a Mateo con la tarea, un ritual diario que fortalecía el lazo entre ellos. Veían películas en familia, acurrucados en el sofá, compartiendo palomitas y momentos de pura felicidad, una imagen de armonía que Ricardo había anhelado durante años y que ahora se materializaba ante sus ojos. Una noche, mientras Sofía limpiaba la cocina después de la cena, sintió una presencia detrás de ella, un calor familiar que la hizo girar. «Déjame ayudarte», dijo Ricardo, su voz suave, mientras tomaba el trapo para secar los platos, un gesto que la sorprendió por su humildad. «No tiene que hacerlo, señor Méndez, es mi trabajo», respondió Sofía, un poco incómoda por la familiaridad de la situación, por la inversión de roles. «No es tu trabajo», la corrigió Ricardo suavemente, su voz firme pero llena de una ternura que la desarmó. «Cenamos juntos, limpiamos juntos, somos una familia, ¿no?» Trabajaron en silencio por unos minutos, el sonido de los platos y el agua llenando el vacío, pero Sofía era muy consciente de su cercanía, del roce ocasional de sus manos cuando él tomaba los platos que ella lavaba, una electricidad que la recorría. «Sofía», dijo finalmente Ricardo, su voz más seria, un tono que indicaba la importancia de lo que estaba a punto de decir. «Quiero que sepas que Mateo ha cambiado completamente desde que llegaste. Sus notas mejoraron notablemente, su desempeño escolar es admirable, ya no se pelea en el colegio, sus conflictos con sus compañeros han desaparecido, sonríe todo el tiempo, una sonrisa genuina que ilumina su rostro. Es un niño maravilloso», respondió ella, con la honestidad que la caracterizaba. Solo necesitaba que alguien creyera en él, que le diera la confianza que le faltaba, como tú creíste en él esa noche bajo la lluvia, añadió Ricardo, sus ojos fijos en los de ella,
Una conexión profunda y silenciosa que se estableció entre ellos, un reconocimiento mutuo de la verdad de sus palabras. Se quedaron mirándose un momento, un instante que se estiró en una eternidad, un silencio cargado de emociones no dichas, de sentimientos que clamaban por ser expresados. Sofía fue la primera en apartar la vista, el calor subiendo a sus mejillas. «Debería irme. Pedrito necesita dormir en su cama», dijo. Su voz apenas un susurro, la excusa una barrera para protegerse de la intensidad del momento. «Espera, Sofía». Ricardo la detuvo cuando ella iba hacia la sala por el bebé, su mano rozando suavemente su brazo. «¿Te puedo preguntar algo personal?». Ella asintió nerviosa, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «¿Por qué no tienes pareja? Una mujer como tú, tan cariñosa, tan dedicada, tan llena de luz». Sofía sintió que las mejillas le ardían. La pregunta inesperada la tomó por sorpresa. «Los hombres de mi barrio no quieren una mujer con un hijo de otro», respondió Sofía, la voz teñida de una resignación dolorosa, una verdad cruda de su realidad. «Y yo no tengo tiempo para buscar el amor. Tengo que concentrarme en Pedrito. Él es mi prioridad absoluta». «El papá de Pedrito es un idiota», dijo Ricardo, con más vehemencia de la que pretendía, la rabia brotando de su interior ante la injusticia que Sofía había vivido, ante la irresponsabilidad de ese hombre. «Se fue cuando se enteró de que estaba embarazada», admitió Sofía, la voz cargada de un dolor que aún resonaba en ella. «Dijo que él no había firmado para ser papá, que no era su responsabilidad». La rabia que Ricardo sintió lo sorprendió, una furia incontrolable que lo invadió al escuchar la historia de Sofía. ¿Cómo alguien podía abandonar a una mujer como Sofía, tan llena de bondad y fortaleza? ¿Cómo alguien podía abandonar a su propio hijo, a un ser tan indefenso y necesitado de amor? «Su pérdida», murmuró Ricardo, sus palabras cargadas de desprecio por la irresponsabilidad de ese hombre y de una admiración creciente por la resiliencia de Sofía. Esa noche, después de que Sofía se fuera, Ricardo quedó despierto, la conversación resonando en su mente, las palabras de Sofía y la imagen de su dolor grabadas a fuego en su alma. No podía negar ya lo que sentía por ella. No era solo gratitud por cómo cuidaba a Mateo, por la luz que había traído a su hogar. Era algo más profundo, más peligroso. Una emoción avasalladora que lo consumía por completo. Un amor que crecía sin control. Pero también sabía que las diferencias entre ellos eran enormes. Un abismo social que se interponía entre sus mundos. Él era uno de los hombres más ricos de Colombia, un magnate con poder e influencia. Ella vendía empanadas para sobrevivir, una mujer humilde de origen modesto. Su mundo la juzgaría, la lastimaría con su crueldad y su superficialidad. Tenía derecho a exponerla a eso, a una realidad que podría destruirla. Al día siguiente, sus dudas se intensificaron cuando recibió una llamada inesperada de Marcela Herrera, la madre de su difunta esposa, una mujer de la alta sociedad, implacable en su juicio y aferrada a las apariencias. «Ricardo, necesitamos hablar», dijo Marcela, su voz fría y autoritaria, sin espacio para réplicas. «He oído rumores muy preocupantes sobre una empleada que tienes en casa». El corazón de Ricardo se aceleró. Un nudo se le formó en el estómago. Sabía a quién se refería, y el tono de Marcela no auguraba nada bueno. «¿Qué tipo de rumores, Marcela?», preguntó, su voz tensa, preparándose para la embestida. «Que pasa demasiado tiempo ahí, que Mateo está muy apegado a ella», espetó Marcela, su voz cargada de juicio y desaprobación. «Ricardo, ese niño es todo lo que nos queda de nuestra Claudia. No puedes permitir que una oportunista se aproveche de su vulnerabilidad, que se inmiscuya en nuestra familia». «Sofía no es una oportunista», dijo Ricardo, sintiendo la necesidad de defenderla, una lealtad profunda y feroz brotando de su interior. «¿Sofía? Ya la llamas por su nombre. Ricardo, por favor, sabes lo que estas mujeres buscan. No puedes ser tan ingenuo, tan ciego a las verdaderas intenciones de la gente de su clase».
Esta conversación se terminó, Marcela, dijo Ricardo, su voz firme, la autoridad que lo caracterizaba volviendo a él con fuerza. Si no terminas con esta situación, tendremos que tomar medidas legales para proteger a nuestro nieto. La amenaza quedó flotando en el aire después de que Marcela colgara, una advertencia gélida que resonó en el silencio de la oficina. Ricardo sabía que no era una amenaza vacía. Los Herrera, la familia de Claudia, tenían poder e influencia en los círculos más altos de la sociedad y no dudarían en usarlos para proteger lo que consideraban suyo, sin importar el costo humano. Esa tarde, cuando llegó a casa y vio a Sofía ayudando a Mateo con la tarea, mientras Pedrito gateaba por la alfombra, una escena de pura armonía doméstica, sintió una punzada de dolor en el pecho. ¿Cómo podía elegir entre proteger a esta mujer que había traído luz y alegría a su vida y proteger su relación con su hijo, la única familia de sangre que le quedaba? Pero mientras observaba la escena, tan perfecta y natural, tan llena de la calidez que tanto anhelaba, supo que ya no podía seguir fingiendo que lo que sentía era solo gratitud. Estaba irremediablemente enamorado de Sofía Morales, una verdad que lo aterraba más que cualquier negocio arriesgado que hubiera hecho en su vida, más que cualquier pérdida financiera o fracaso empresarial. Era un amor que lo hacía vulnerable, que lo exponía a un mundo de juicio y conflicto, pero que también lo hacía sentir más vivo que nunca. ¿Estás segura de que aquí está bien?, preguntó Sofía, su voz teñida de asombro y una ligera incomodidad, mientras miraba alrededor del elegante restaurante en la zona rosa, un lugar que nunca habría imaginado pisar, rodeada de lujos que la hacían sentir fuera de lugar. Ricardo había insistido en llevarla a cenar a un lugar especial, lejos de la casa, lejos de Mateo, lejos de las miradas curiosas de su círculo social. Había algo en su mirada, una intensidad que no había visto antes, que la tenía nerviosa desde hacía días. Un presentimiento de que algo importante estaba por suceder entre ellos. «Está perfecto», respondió él, ayudándola a sentarse en la silla, su gesto caballeroso y atento. Quería un lugar donde pudiéramos hablar sin interrupciones, sin distracciones. ¿Hablar de qué?, preguntó ella, jugando nerviosamente con la servilleta, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, una mezcla de anticipación y temor. «Hice algo malo. Mateo se portó mal en el colegio». «No es nada de eso». Ricardo tomó su mano sobre la mesa, sus dedos entrelazándose con los de ella, un contacto suave pero firme que envió un escalofrío por la espalda de Sofía. «Es sobre nosotros». El corazón de Sofía se aceleró, un tamborileo incesante en sus oídos. Durante las últimas semanas, había sentido que algo cambiaba entre ellos, una conexión que se profundizaba con cada día que pasaba, las miradas que duraban demasiado, conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche, la forma en que él la incluía naturalmente en todos los planes familiares, como si ella siempre hubiera pertenecido a ese lugar, a esa vida. «Ricardo, déjame hablar primero», la interrumpió suavemente, su voz llena de una urgencia que no permitía objeciones. «Sofía, cuando apareciste en nuestras vidas, trajiste algo que yo creía que había perdido para siempre. Trajiste alegría, trajiste calidez, trajiste amor». Sofía sintió que se le cortaba la respiración. El aire se le negaba a entrar en sus pulmones. Estaba diciendo lo que ella creía que estaba diciendo. Estaba a punto de escuchar las palabras que había anhelado escuchar sin siquiera saberlo. «No solo le devolviste la sonrisa a Mateo», continuó Ricardo, su mirada fija en ella, llena de una emoción profunda. «Me la devolviste a mí también, y me di cuenta de que lo que siento por ti va mucho más allá de la gratitud, Sofía. Es algo más profundo, más real. Ricardo, no deberías...» «Te amo, Sofía», dijo él, apretando su mano, la declaración saliendo de sus labios con una fuerza que la dejó sin aliento, una verdad que resonó en el alma de ella. «Sé que es complicado, sé que somos de mundos diferentes, que la distancia social entre nosotros es abismal, pero te amo y creo.
Espero que tú sientas algo por mí también. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. Lágrimas de alegría, de miedo, de incredulidad. Había soñado con este momento, con la posibilidad de un amor así, pero también lo había temido, consciente de las barreras que los separaban. «Yo también te amo», susurró, la voz apenas audible. «Pero tengo miedo, Ricardo. Tengo miedo de que esto sea temporal, de que te canses de mí, de que tu mundo no me acepte nunca, de que la sociedad nos juzgue cruelmente. Mi mundo no importa», dijo él, levantándose y arrodillándose junto a su silla, un gesto de humildad que la conmovió profundamente. «Solo importamos nosotros, tú, yo, Mateo, Pedrito. Somos una familia, Sofía. Lo hemos sido desde el primer día, desde aquel encuentro bajo la lluvia que lo cambió todo». Sofía estaba a punto de responder, de rendirse a la verdad de sus palabras, cuando un movimiento inesperado en la entrada del restaurante captó su atención. Una figura que se acercaba con una elegancia que contrastaba con la humildad de su vestimenta. Una mujer alta y esbelta, con cabello castaño impecablemente peinado y ojos familiares, se acercaba a su mesa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa fría y calculadora que heló la sangre de Sofía. Ricardo siguió su mirada y el color abandonó su rostro, dejándolo pálido como un fantasma. «Ricardo», dijo la mujer, deteniéndose junto a su mesa, su voz un susurro sedoso pero cargado de una autoridad implícita. «¿No vas a presentarme a tu amiga?» Ricardo se levantó lentamente, como si estuviera viendo un fantasma, porque eso era exactamente lo que estaba viendo, una visión imposible que desafiaba toda lógica y razón. «Claudia», murmuró, su voz apenas un susurro, el nombre saliendo de sus labios con una incredulidad palpable. «Pero tú estás muerta», completó ella, su sonrisa fría y enigmática. «Una burla cruel». «Evidentemente no, aunque entiendo tu confusión». Sofía se levantó también, completamente perdida en la escena surrealista que se desarrollaba ante sus ojos. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué Ricardo parecía haber visto un fantasma? «Perdón», dijo Sofía, su voz teñida de confusión y una creciente sensación de incomodidad. «Creo que hay una confusión». «No hay confusión», dijo Claudia, extendiéndole la mano con una frialdad gélida, una invitación a un apretón de manos que Sofía no quiso aceptar. «Soy Claudia Herrera de Méndez, la esposa de Ricardo, y tú debes ser la niñera de la que tanto he oído hablar». El mundo de Sofía se desplomó. El suelo bajo sus pies se abrió en un abismo de incredulidad y dolor. Esposa. Ricardo estaba casado. Todo lo que él le había dicho, todo lo que habían compartido, era una mentira. «Claudia, ¿qué haces aquí?», preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro, su rostro descompuesto por la sorpresa y la incredulidad. «¿Se supone que estás muerta?» «Sí, esa era la idea», dijo ella, tomando asiento sin ser invitada, su actitud desafiante, una muestra de su poder y su control sobre la situación. «Pero los planes cambian, ¿no es cierto?». Sofía sintió que las piernas le temblaban, una debilidad que la invadía por completo. Sin decir una palabra, tomó su bolso y salió corriendo del restaurante. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de esa pesadilla que se había convertido en su realidad. Necesitaba entender qué estaba pasando, qué verdad se ocultaba detrás de esa cruel revelación. Ricardo la siguió, dejando a Claudia sola en la mesa, su amor por Sofía superando cualquier decoro o convención social. «Sofía, espera», gritó, alcanzándola en la calle, la lluvia volviendo a caer, como un presagio de la tormenta que se desataba en sus vidas. «¿Puedo explicarte todo?». «¿Explicarme qué?», gritó ella, las lágrimas corriendo libremente por su rostro, mezclándose con las gotas de lluvia, una imagen de dolor y traición. «¿Que estás casado? ¿Que me has estado mintiendo todo este tiempo, haciéndome creer en una fantasía? No, no es lo que piensas. Claudia murió hace 5 años. Hubo un accidente. Yo estuve en el funeral. Yo la enterré.
balbuceó Ricardo, desesperado porque ella comprendiera la complejidad de la situación. Pues, evidentemente no está muerta, gritó Sofía, señalando el restaurante con la mano temblorosa. Está ahí sentada como si nada, disfrutando de su cena mientras nuestras vidas se desmoronan. Ricardo se pasó las manos por el cabello, desesperado. La situación lo superaba por completo. No entiendo qué está pasando. Esto es imposible. Ella no puede estar viva. Pero lo está, dijo Sofía, secándose las lágrimas con rabia y frustración. Y yo soy la idiota que creyó que un hombre como tú, un millonario de tu calibre, podría enamorarse de una mujer como yo, una simple vendedora de empanadas. Sofía, por favor, suplicó Ricardo, extendiendo una mano hacia ella, intentando consolarla, detener su huida. No, lo interrumpió, su voz cargada de una determinación inquebrantable. Esto se acabó. No voy a ser la amante de nadie. No voy a ser esa mujer que destruye una familia, que vive a la sombra de una mentira. Tú no eres mi amante. Eres el amor de mi vida, dijo Ricardo, su voz llena de desesperación. Díselo a tu esposa, gritó ella, subiendo a un taxi que pasaba, la puerta cerrándose con un golpe seco, el sonido resonando como el fin de una era. Ricardo se quedó parado en la acera, empapado por la lluvia, viendo alejarse el taxi que llevaba a la mujer de la que se había enamorado, la mujer que había traído luz a su oscura existencia. Lentamente, como un autómata, regresó al restaurante donde Claudia lo esperaba con una copa de vino en la mano, una sonrisa fría y complacida en sus labios. «Vaya, eso fue dramático», dijo ella, su voz teñida de burla. «Aunque debo admitir que es muy bonita. Entiendo la atracción». «¿Qué quieres, Claudia?», preguntó Ricardo, sentándose frente a ella, su voz despojada de cualquier emoción, su mirada un pozo de vacío. «¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Dónde has estado estos 5 años?» «En París, principalmente, algunos meses en Londres, viviendo la vida que siempre quise vivir, una vida sin responsabilidades, sin el peso de tus expectativas y las de tu familia», respondió Claudia, su voz llena de una satisfacción egoísta. «¿Y por qué regresas ahora?». Claudia sonrió, pero era una sonrisa calculadora, una máscara de frialdad que ocultaba sus verdaderas intenciones. «Porque vi las fotos en las revistas sociales. Mi querido esposo, rehaciendo su vida con una vendedora de empanadas, con una mujer de la calle. Eso no puede ser bueno para tu imagen, Ricardo, ni para la imagen de nuestra familia. Es un escándalo, una mancha, que no podemos permitir». «Mi imagen no me importa», espetó Ricardo, su voz cargada de rabia y desprecio por la superficialidad de Claudia. «Debería importarte, y también debería importarte Mateo. Ese niño es mi hijo tanto como tuyo, la sangre de mi sangre». «Tú abandonaste a Mateo», explotó Ricardo, la furia brotando de su interior con una fuerza incontrolable. «Fingiste tu muerte y lo dejaste sin madre, sin el consuelo de una figura materna». «Fue un error», admitió Claudia, su voz repentinamente suave, intentando manipular la situación. «Pero ahora quiero enmendarlo. Quiero recuperar a mi familia, a mi hijo, a mi posición en la sociedad». «No hay familia que recuperar», dijo Ricardo, su voz firme, la decisión tomada. «Mateo y yo hemos seguido adelante. Hemos construido una nueva vida, un nuevo hogar, un nuevo concepto de familia junto a Sofía y Pedrito. Con la empleada doméstica», dijo Claudia con desdén, la burla en su voz evidente, intentando minimizar la relación de Minoshim. «Ricardo con Sofía. Ricardo, por favor, sabes que eso no puede durar. Es una aventura, un capricho, nada más». Ricardo se levantó furioso, la paciencia agotada. «Sofía vale más que tú y que toda tu familia junta, Claudia. Su bondad, su corazón, su integridad, valen más que todo su dinero y su influencia». «Puede ser», dijo Claudia, manteniéndose impasible, su voz calma a pesar de la furia de Ricardo, la astucia brillando en sus ojos. «Pero yo soy tu esposa. Legalmente todavía estamos casados. Legalmente Mateo es mi hijo.
La amenaza implícita era clara, un arma legal que Claudia estaba dispuesta a usar. Ricardo sintió un frío que le llegó hasta los huesos, un escalofrío que lo paralizó. Sabía que Claudia no dudaba en usar cualquier medio para obtener lo que quería. «¿Qué quieres exactamente?», preguntó, su voz rendida, el cansancio y la resignación apoderándose de él. «Quiero que volvamos a ser una familia, tú, yo y Mateo, como debe ser, como dictan las apariencias y las convenciones sociales». «¿Y si me niego?», preguntó Ricardo, su voz desafiante a pesar del miedo que lo carcomía por dentro. Claudia sonrió, y esta vez la sonrisa fue completamente fría, desprovista de cualquier calidez o emoción. «Entonces mis padres van a tener que tomar medidas legales para proteger a su nieto de la influencia de personas inapropiadas, de mujeres como esa vendedora de empanadas que lo ha engañado». Ricardo entendió perfectamente la amenaza, el ultimátum cruel que se le presentaba. Claudia y los Herrera lucharían por la custodia de Mateo, sin importar el costo emocional o financiero, si él no terminaba su relación con Sofía, si no cedía a sus demandas. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a Mateo esperándolo en la sala, una pequeña figura de tristeza y confusión. «Papá, ¿dónde está Sofía?», preguntó el niño, su voz cargada de una añoranza palpable. «Se suponía que íbamos a hacer la tarea juntos». «Sofía no va a venir más, hijo», dijo Ricardo arrodillándose frente a su hijo, con el corazón roto en 1000 pedazos, la mentira quemándole la garganta. «¿Por qué? ¿Hizo algo malo?». «No, Mateo, no hizo nada malo. Es solo que las cosas son complicadas, hijo mío, muy complicadas». «¿Es porque mamá regresó?», preguntó Mateo, sus ojos fijos en los de su padre, una sabiduría inesperada en su mirada. Ricardo se quedó helado. La pregunta del niño lo golpeó como un rayo. Mateo sabía sobre Claudia. ¿Cómo sabía eso? «Está en la cocina», dijo Mateo, su voz pequeña pero firme. «Simplemente dice que es mi mamá, pero yo no la recuerdo. Y dice que Sofía no puede volver más». Ricardo corrió hacia la cocina y encontró a Claudia sirviéndose un café, con una calma exasperante, como si fuera la dueña de la casa. Su actitud de absoluta comodidad y propiedad lo enfureció. «¿Qué le dijiste a Mateo?», preguntó Ricardo, su voz cargada de una ira contenida. «La verdad, que soy su madre y que he vuelto a casa para quedarme», respondió Claudia, una sonrisa desafiante en sus labios. «Tú no eres su madre», gritó Ricardo, la rabia brotando de su interior con una fuerza incontrolable. «Una madre no abandona a su hijo. Una madre hace lo que tiene que hacer para proteger a su hijo», respondió Claudia con una calma aterradora, su voz un murmullo helado. «Y yo voy a proteger a Mateo de esa mujer, de esa oportunista que se ha metido en nuestras vidas». Esa noche, Ricardo no durmió. Sabía que tenía que elegir entre Sofía y Mateo, y por mucho que le doliera, sabía cuál era la única elección posible. Su hijo era lo más importante, el centro de su universo, su razón de ser, aunque eso significara renunciar al amor de su vida, a la felicidad que Sofía le había ofrecido. La decisión, aunque desgarradora, era clara. 3 meses habían pasado desde aquella noche terrible en el restaurante. 3 meses de un silencio ensordecedor, de una ausencia que se sentía como un grito mudo en el alma de Sofía. Ella había vuelto a su antigua vida, a vender empanadas en las calles bulliciosas de Bogotá, pero ahora con una pequeña diferencia, una chispa de progreso en medio de la adversidad. Gracias al dinero que había ahorrado trabajando para Ricardo, había conseguido un pequeño puesto fijo en el centro, un lugar donde podía vender sus empanadas con un poco más de estabilidad y dignidad. Pedrito, su pequeño sol, había crecido. Ya gateaba por todas partes, llenando de alegría y risas los días grises de su mamá. Su presencia, su inocencia, eran el ancla que la mantenía a flote en medio de la tormenta. Pero las noches eran diferentes. Las noches eran cuando Sofía no podía evitar pensar en Ricardo, en Mateo, en la familia que por un momento había creído posible, en el sueño que se había desvanecido como humo entre sus dedos. Mami triste.
balbuceó Pedrito, sus pequeños dedos tocando con ternura las lágrimas saladas que corrían por las mejillas de su madre. Su voz infantil, una muestra de su aguda percepción. No, mi amor, mintió Sofía, cargándolo con fuerza, su voz quebrada por la emoción, intentando ocultar la verdad de su dolor. Mami está bien, pero no estaba bien. Su corazón se había roto en 1000 pedazos aquella noche en el restaurante, y no sabía cómo repararlo, cómo pegar cada fragmento roto para volver a sentir plenitud. Peor aún, había visto las fotos en las revistas de sociedad, imágenes que la atormentaban día y noche. Ricardo, Claudia y Mateo en eventos sociales, sonriendo para las cámaras como la familia perfecta, una farsa que se exhibía, sin pudor, una herida que se abría una y otra vez en su alma. Esa tarde, mientras Sofía preparaba la masa para las empanadas del día siguiente, con la rutina mecánica que le dictaba la necesidad, alguien tocó a su puerta. Su corazón se aceleró por un momento, una chispa de esperanza irracional encendiéndose en su pecho, pensando que podría ser Ricardo, que él habría regresado para explicar, para disculparse, para enmendar lo roto. Pero cuando abrió, encontró a una mujer mayor que no conocía, con un rostro amable pero serio, una figura que parecía fuera de lugar en su humilde puerta. ¿Sofía Morales?, preguntó la señora, su voz suave. Sí, soy yo. Soy Carmen, la asistente del señor Méndez. ¿Podemos hablar? Sofía sintió que el estómago se le revolvía, una mezcla de nerviosismo y aprensión. ¿Qué querría Ricardo ahora? ¿Más excusas? ¿Más dolor? El señor Méndez no sabe que estoy aquí, aclaró Carmen, como si hubiera leído los pensamientos de Sofía, sus palabras aliviando un poco la tensión. Vine por mi cuenta porque estoy muy preocupada por Mateo. ¿Qué pasa con Mateo?, preguntó Sofía inmediatamente alertada, el corazón de madre respondiendo al llamado, a pesar de la distancia y el dolor. Está muy mal, señora. Desde que usted se fue, no ha vuelto a ser el mismo. No come bien, no duerme, llora por las noches pidiendo por usted. Sus notas bajaron otra vez. Volvió a pelearse en el colegio. Sofía sintió que se le partía el corazón al escuchar la descripción del sufrimiento de Mateo, una confirmación de que su partida lo había afectado profundamente. ¿Y su mamá? ¿No lo consuela?, preguntó Sofía, la voz teñida de una indignación que no pudo ocultar. Carmen suspiró profundamente, un suspiro de resignación y frustración. La señora Claudia, ella no es exactamente maternal, señora. Pasa la mayor parte del tiempo en eventos sociales, en el mundo de las apariencias, ajena a la verdadera necesidad de su hijo. Mateo dice que ella lo mira como si fuera un extraño, como si no lo reconociera como suyo. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Sofía, su voz llena de una mezcla de esperanza y desesperación. Yo ya no trabajo ahí, no hay nada que pueda hacer. Porque ese niño la necesita, Sofía, dijo Carmen con urgencia, sus ojos fijos en los de Sofía, transmitiendo una súplica silenciosa. Y porque el señor Ricardo también la necesita, aunque no se atreva a admitirlo. Él está muriendo por dentro, señora. Se está consumiendo en la soledad. Pero Ricardo está casado, tiene una familia, respondió Sofía, las palabras amargas en sus labios, el peso de esa verdad aplastándola. ¿Sabe usted por qué la señora Claudia fingió su muerte? Sofía negó con la cabeza. El misterio de la desaparición de Claudia siempre había sido un enigma para ella, porque estaba teniendo un romance con su instructor de tenis francés, un hombre mucho más joven que Ricardo. Quería empezar una nueva vida con él en Europa, una vida de lujos y libertad, pero no quería pasar por un divorcio escandaloso que afectara la fortuna familiar de los Herrera, ni la de Ricardo. Sofía se quedó sin palabras. La revelación la dejó atónita. La hipocresía de Claudia la indignó profundamente. El plan era desaparecer para siempre, vivir en el anonimato del lujo, continuó Carmen, su voz cargada de una indignación contenida. Pero el francés la dejó el año pasado, la abandonó sin miramientos,
y ahora ella ha vuelto porque necesita dinero. Los Herrera perdieron mucho en malas inversiones y Claudia se vio obligada a regresar para reclamar lo que creía que le pertenecía. Ricardo sabe esto, lo sospecha, añadió Carmen, revelando la triste verdad. Pero Claudia y sus padres lo tienen amenazado. Si él no acepta el regreso de ella, si no se somete a sus demandas, van a luchar por la custodia de Mateo y usarán su relación con usted, Sofía, para probar que usted es una mala influencia para el niño. La rabia creció en el pecho de Sofía, una furia incontrolable que la consumió por completo. ¿Cómo se atrevían a decir eso de ella, a manchar su nombre, su bondad, su integridad? Señora Sofía, dijo Carmen tomando sus manos con una firmeza que transmitía apoyo y urgencia. El señor Ricardo la ama. Lo veo en sus ojos cada día. Está muriendo por dentro, señora, creyendo que está protegiendo a Mateo al alejarla de sus vidas. Pero lo único que hace es destrozarse a sí mismo y a su hijo. ¿Y qué puedo hacer yo?, preguntó Sofía, las lágrimas asomándose a sus ojos, la impotencia carcomiéndola. No puedo luchar contra gente tan poderosa, contra una familia con tanto dinero e influencia. Puede luchar por el amor, dijo Carmen, sus palabras resonando con una fuerza inquebrantable. Y puede luchar por Mateo. Ese niño la considera su verdadera madre, Sofía. Él la necesita más que a nadie en este mundo. Esa noche, Sofía no durmió. Las palabras de Carmen, las revelaciones sobre Claudia y la desesperación de Mateo y Ricardo resonaban en su mente, tejiendo un tapiz de verdades y mentiras que la abrumaban. Al día siguiente, tomó una decisión que cambiaría todo, una decisión valiente y arriesgada, impulsada por el amor y la justicia. Mateo estaba sentado solo en el jardín de la casa, una pequeña figura de tristeza, jugando tristemente con una pelota, su energía vital visiblemente disminuida. Había adelgazado y tenía ojeras profundas que no debería tener un niño de 12 años, un reflejo de su dolor y su soledad. «Mateo», llamó una voz familiar, una voz que no había escuchado en meses, una voz que resonaba en su corazón con la fuerza de un milagro. El niño levantó la cabeza y sus ojos se abrieron desmesuradamente. No podía creer lo que veía, una visión que desafiaba la realidad. «¡Sofía!», gritó, corriendo hacia ella con una energía renovada, sus brazos abiertos en un abrazo desesperado. «Ah, sabía que volverías. Le dije a papá que volverías». Sofía lo abrazó fuertemente, sintiendo como su propio corazón, roto en 1000 pedazos, se reparaba, un poco con la calidez del abrazo del niño. «Te extrañé mucho, mi niño hermoso», le susurró al oído, las lágrimas brotando de sus ojos, lágrimas de alegría y alivio. «Yo también te extrañé, mamá. La otra mamá no me hace empanadas ni me ayuda con la tarea. Y papá está siempre triste». «¿Dónde está tu papá?», preguntó Sofía, una punzada de nerviosismo recorriéndola. «En la oficina. Siempre está en la oficina». Ahora Sofía había planeado ver primero a Ricardo, para confrontarlo, para exigirle explicaciones, pero cambió de opinión al ver el estado de Mateo. La necesidad del niño era más apremiante que cualquier otra cosa. «¿Quieres que te haga empanadas?», preguntó, una oferta sencilla pero cargada de amor y consuelo. Los ojos del niño se iluminaron por primera vez en meses, una chispa de vida volviendo a su mirada. Estaban en la cocina, con Mateo ayudando a hacer la masa, riendo como en los viejos tiempos, el sonido de su risa llenando el espacio con una alegría contagiosa. Cuando Claudia entró, su presencia helada rompiendo la armonía del momento. «¿Qué está haciendo esta mujer aquí?», preguntó con voz helada, la indignación y el desprecio en su tono evidentes. «Ella es Sofía», dijo Mateo, poniéndose protectoramente delante de ella, su voz infantil cargada de una valentía inusual. «Es mi mamá de verdad. Yo soy tu madre, Mateo, no esta empleada», espetó Claudia, su rostro contorsionado por la rabia, incapaz de comprender la profundidad del lazo entre Sofía y Mateo. «No, tú no eres mi mamá».
dijo Mateo con una valentía que sorprendió a ambas mujeres, una determinación que no esperaban de un niño de su edad. Una mamá no se va y deja a su hijo llorando. Una mamá no regresa solo cuando le conviene. Claudia se puso roja de la rabia, sus puños apretados, la humillación quemándole el rostro. Mateo, ve a tu cuarto ahora mismo. No, dijo el niño, su voz firme, negándose a ceder. No tienes derecho a darme órdenes. Tú no me quieres. Claro que te quiero, exclamó Claudia, su voz una mezcla de sorpresa y falsa indignación. Entonces, ¿por qué nunca juegas conmigo? ¿Por qué nunca me preguntas cómo estuvo mi día en el colegio? ¿Por qué siempre estás hablando por teléfono o saliendo con tus amigas, ajena a mi vida, a mis necesidades? Claudia no tenía respuesta para eso. Las palabras de Mateo, tan sencillas y directas, la dejaron sin argumentos. Sofía sí me quiere, continuó Mateo, sus ojos fijos en Claudia. Una acusación silenciosa. Ella me escucha, me abraza cuando tengo pesadillas, conoce mi comida favorita. Ella es mi mamá de verdad. En ese momento, Ricardo llegó, atraído por las voces que resonaban desde la cocina, su rostro una mezcla de confusión y preocupación. Se quedó helado al ver a Sofía en su cocina. La imagen de ella junto a Mateo, tan natural y amorosa, lo conmovió profundamente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Ricardo, su voz tensa, intentando comprender la escena. Esta mujer se metió en nuestra casa sin permiso, dijo Claudia, su voz cargada de histeria, intentando manipular la situación, y está llenándole la cabeza a Mateo con ideas ridículas. Yo invité a Sofía, dijo Mateo, defendiendo a la mujer que consideraba su madre. Esta es su casa también. Mateo, empezó Ricardo intentando calmar la situación, pero su hijo lo interrumpió, la voz cargada de una determinación inquebrantable. No, papá, ya no puedo callarme más. Tú amas a Sofía, yo lo sé, y ella te ama a ti, y yo los amo a los dos. ¿Por qué no podemos ser una familia de verdad sin mentiras ni secretos? Porque yo soy tu madre y la esposa de tu padre, dijo Claudia, intentando imponer su autoridad, su voz llena de un resentimiento amargo. Tú no eres mi madre, gritó Mateo, sus palabras resonando en la cocina con la fuerza de un trueno. Mi madre murió hace 5 años. Tú eres una mentirosa que fingió estar muerta, que nos abandonó por un capricho. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras de Mateo, tan crudas y dolorosas, resonaron en el aire, revelando la verdad que todos sabían pero nadie se atrevía a decir. Mateo tiene razón, dijo finalmente Sofía, su voz firme y llena de una dignidad inquebrantable, poniéndose al lado del niño, un gesto de apoyo y protección. Usted no es su madre. Una madre no abandona a su hijo. Una madre no finge su muerte por dinero y conveniencia, dejando un vacío irreparable en la vida de un niño. ¿Cómo te atreves?, espetó Claudia, su rostro contorsionado por la rabia y la humillación, incapaz de soportar la verdad que Sofía le escupía en la cara. Me atrevo porque amo a este niño como si fuera mío, dijo Sofía, su voz cargada de pasión y determinación, poniéndose más cerca de Mateo, su cuerpo un escudo protector. Me atrevo porque he estado aquí cuando él me necesitaba, no como usted que aparece cuando le conviene, cuando necesita dinero, cuando sus planes egoístas se desmoronan. Ricardo, ¿vas a permitir que esta mujer me insulte?, preguntó Claudia, volviéndose hacia su esposo, buscando en él un aliado. Pero Ricardo estaba mirando a su hijo, viendo la determinación en sus ojos, la forma en que se había puesto al lado de Sofía, como si ella fuera realmente su madre, su verdadero pilar. Claudia, dijo finalmente Ricardo, su voz grave, la decisión tomada. Creo que es hora de que hablemos la verdad, de que pongamos fin a esta farsa que nos ha consumido. ¿Qué verdad?, preguntó Claudia, su rostro palideciendo, un atisbo de miedo cruzando su mirada. La verdad sobre por qué fingiste tu muerte. La verdad sobre Jean-Pierre, tu instructor de tenis.
La verdad sobre por qué realmente regresaste, Claudia. Claudia palideció aún más. No esperaba que Ricardo supiera sobre Jean-Pierre, su secreto más guardado, su infamia más grande. No sé de qué hablas, balbuceó, intentando negar lo innegable. Sé todo, Claudia. Contraté un investigador privado. Sé que fingiste tu muerte para irte con él. Sé que él te dejó, te abandonó a tu suerte. Sé que tus padres perdieron dinero y que por eso volviste, para reclamar lo que creías que te pertenecía, para salvar tus finanzas. Mateo miró a su padre con ojos muy abiertos, asimilando la impactante revelación, la verdad sobre su madre biológica. Sofía sintió una mezcla de orgullo y temor. El coraje de Ricardo la conmovía, pero la magnitud de la situación la asustaba. «Eso no cambia nada», dijo Claudia, recuperando la compostura, su voz un murmullo helado de determinación. «Legalmente sigo siendo tu esposa y la madre de Mateo. Legalmente fuiste declarada muerta», dijo Ricardo, su voz firme, la legalidad de su lado. «Nuestro matrimonio se terminó cuando fingiste tu muerte, Claudia. No hay vuelta atrás. Eso se puede revertir», espetó Claudia, aferrándose a su última carta. «No, si no quiero que se revierta, y no quiero. Entonces lucharé por la custodia», gritó Claudia, su voz llena de furia y desesperación. «Mis padres tienen influencia, dinero, poder. Probaremos que esta mujer es una mala influencia, que es una manipuladora y una aprovechada». «Inténtalo», dijo Ricardo, tomando la mano de Sofía, sus dedos entrelazándose con los de ella, un gesto de apoyo y amor que la llenó de fuerza. «Pero te advierto que no voy a quedarme callado esta vez. El mundo sabrá la verdad sobre ti, Claudia, sobre tus engaños, sobre tu abandono, sobre tu codicia». Por primera vez, Claudia pareció realmente asustada. La amenaza de un escándalo público la golpeó con la fuerza de una verdad innegable. Sabía que un escándalo así arruinaría completamente su reputación y la de su influyente familia, manchando su nombre para siempre. «Papá», dijo Mateo con voz pequeña, un hilo de esperanza en medio de la tensión. «¿Eso significa que Sofía puede quedarse?» Ricardo miró a Sofía, que tenía lágrimas en los ojos, pero también una fuerza que no había visto antes, una determinación inquebrantable. «Si ella quiere quedarse», dijo, su voz cargada de amor y arrepentimiento, «y si puede perdonarme por haber sido un cobarde, por no haber luchado antes por nuestro amor y por nuestra familia». «No fuiste un cobarde», dijo Sofía, sus ojos fijos en los de Ricardo, llenos de una comprensión profunda. «Fuiste un padre tratando de proteger a su hijo, haciendo lo que creíste que era mejor para él. ¿Me perdonas?», preguntó él, su voz una súplica. «¿Nos das otra oportunidad?». Sofía miró a Mateo, que la miraba con esperanza pura en los ojos, una fe quebrantable en ella. Luego miró a Ricardo y vio en él al hombre del que se había enamorado, al hombre vulnerable y sincero que la necesitaba tanto como ella a él. «Te perdono», susurró, «te amo». Cuando se besaron, Mateo gritó de alegría, un sonido que llenó la cocina con una energía vibrante, y los abrazó a ambos, su pequeño cuerpo apretándolos con fuerza. En ese momento, por fin, eran la familia que habían estado destinados a ser desde aquella noche lluviosa, una familia unida por el amor, la verdad y la superación. Claudia salió de la casa sin decir otra palabra, su derrota evidente en cada paso, sabiendo que había perdido definitivamente la batalla, no por dinero o poder, sino por algo mucho más fuerte, más poderoso, el amor verdadero que unía a esa inesperada familia. 5 años habían pasado desde aquella tarde en la cocina, cuando Mateo declaró con valentía que Sofía era su verdadera madre. 5 años de construcción, de amor y de felicidad. 5 años desde que Ricardo eligió el amor por encima del miedo, y Sofía decidió luchar por su familia, por un futuro que antes parecía inalcanzable. El sol de la mañana entraba por las ventanas de la nueva casa que habían construido juntos.
Una casa más pequeña que la mansión de la Calera, pero infinitamente más cálida, más acogedora, más llena de vida. Era una casa llena de risas, de abrazos reconfortantes, de empanadas caseras que Sofía seguía preparando con amor los fines de semana, y de figuras de origami en cada rincón, un recordatorio constante de cómo había comenzado su historia de amor. «Mamá Sofía, mira lo que hice», gritó Mateo, ahora un adolescente de 17 años, alto y seguro de sí mismo, su voz llena de entusiasmo mientras corría hacia la cocina con una carta en las manos. «¿Qué es, mi amor?», preguntó Sofía, que estaba preparando el desayuno, su rostro iluminado por la felicidad, mientras Pedrito, ahora de 5 años, la ayudaba poniendo las servilletas en la mesa, su pequeño cuerpo vibrando de energía. «Me aceptaron en la Universidad Nacional. Voy a estudiar ingeniería social como siempre quise, para ayudar a la gente, como tú lo haces». Sofía dejó caer la espátula, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad, y corrió a abrazarlo. Mateo ya era más alto que ella, pero seguía siendo su niño, el niño que había encontrado llorando bajo la lluvia, el que había tocado su corazón y cambiado su vida para siempre. «Estoy tan orgullosa de ti», gritó con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. «Papá, papá», gritó Pedrito corriendo hacia Ricardo, que acababa de entrar, sus pequeños brazos extendidos. «Mateo va a la universidad». Ricardo levantó a Pedrito en brazos y abrazó a Mateo con el otro brazo, una imagen de felicidad y orgullo paterno. A sus 45 años, se veía más joven y más feliz que nunca. La tristeza que antes lo habitaba había desaparecido, reemplazada por una luz que irradiaba desde su interior. «Sabía que lo lograrías, hijo. Siempre supe que harías grandes cosas, que dejarías tu huella en el mundo. Es porque ustedes creyeron en mí», dijo Mateo, mirando a ambos padres, sus ojos llenos de gratitud y amor. «Porque me enseñaron que el amor es lo único que realmente importa, que es la fuerza más poderosa del universo». La empresa de Ricardo había crecido aún más en esos 5 años, consolidándose como un imperio empresarial, pero ahora tenía un enfoque diferente, un propósito que trascendía el mero lucro. Una parte importante de las ganancias se destinaba a fundaciones que ayudaban a madres solteras como Sofía había sido, mujeres que luchaban solas por sus hijos, enfrentando la adversidad con valentía. Ella misma dirigía una de esas fundaciones, combinando su experiencia de vida con los estudios de trabajo social que había completado, utilizando su propia historia para inspirar y empoderar a otras mujeres. «¿Ya llegó la abuela Carmen?», preguntó Pedrito, su voz llena de expectación. Carmen, la antigua asistente de Ricardo, se había convertido en una parte integral de la familia, una abuela amorosa y una figura de apoyo incondicional. Después de jubilarse, había decidido quedarse cerca para ayudar a cuidar a Pedrito y ser la abuela que el niño nunca había tenido. Un lazo de amor que enriquecía sus vidas. «Aquí estoy, mi principito», dijo Carmen, entrando por la puerta con una sonrisa radiante, su presencia llenando la casa de alegría. «Y traigo noticias». «¿Qué noticias?», preguntó Sofía con curiosidad. «Acabo de ver en Pinoesiento las noticias que Claudia Herrera se casó en París con un empresario francés», dijo Carmen, una pizca de satisfacción en su voz. Parece que finalmente encontró lo que buscaba, su propio camino, su propia felicidad. Un silencio momentáneo llenó la cocina, una pausa reflexiva. Hacía 3 años que no sabían nada de Claudia desde que había firmado definitivamente los papeles de divorcio y había renunciado a cualquier derecho sobre Mateo. Un capítulo cerrado en sus vidas. «Espero que sea feliz», dijo Sofía, y lo decía en serio, sin resentimiento, con la madurez y la compasión que la caracterizaban. «Sofía», dijo Ricardo, tomando su mano, una mirada de admiración en sus ojos, «eres demasiado buena para este mundo, demasiado noble para la crueldad y la superficialidad». «Solo soy realista», respondió ella con una sonrisa. Claudia no era mala, Ricardo, solo estaba perdida, buscando algo que no encontraba,
persiguiendo una felicidad vacía. Espero que haya encontrado su camino, su propósito en la vida. Mateo los miró con admiración. Sus padres, ejemplos de generosidad y comprensión, capaces de perdonar, de amar incluso a quienes los habían lastimado. Así era su familia, generosa, comprensiva, llena de amor hasta para quienes los habían lastimado. Una familia construida sobre los cimientos de la verdad y la compasión. Después del desayuno, mientras Pedrito jugaba en el jardín, su risa resonando en el aire, y Carmen leía en su silla favorita, Sofía y Ricardo se sentaron en 1900. El columpio del portal que él había construido con sus propias manos, un símbolo de su amor y su hogar. ¿Te acuerdas de aquella noche bajo la lluvia?, preguntó Ricardo, acariciando el cabello de su esposa, su voz llena de nostalgia y gratitud. «¿Cómo olvidarla?», respondió Sofía recostándose en su hombro, sintiendo la calidez de su cuerpo junto al suyo. «Fue la noche que cambió nuestras vidas para siempre, el inicio de todo. Fue la noche que el destino nos unió», dijo Ricardo, su voz llena de una profunda certeza, aunque creo que el destino tuvo ayuda de un niño muy especial. Miraron hacia el jardín, donde Mateo estaba enseñándole a Pedrito a hacer una grulla de origami, con la misma paciencia y ternura que Sofía había tenido con él años atrás. Era un círculo de amor que se cerraba, una nueva generación que aprendía los mismos valores. «Mira eso», susurró Ricardo, conmovido. «Nuestro hijo mayor, enseñándole a nuestro hijo menor, el amor y la sabiduría pasando de una generación a otra. Es perfecto. Todos nuestros hijos son perfectos», dijo Sofía poniendo una mano sobre su vientre levemente abultado, una sonrisa radiante iluminando su rostro, una nueva vida creciendo en su interior. Ricardo siguió su mirada, y sus ojos se iluminaron con una alegría inconmensurable, una emoción desbordante. «¿Estás embarazada?», exclamó, la sorpresa y la felicidad reflejadas en su voz. «2 meses», dijo ella con una sonrisa, sus ojos brillando. «Quería estar segura antes de decirte. Quería que fuera el momento perfecto». Ricardo la besó con una ternura que todavía la hacía sentir mariposas en el estómago, después de 5 años de matrimonio. Un beso lleno de amor, gratitud y promesas de un futuro juntos. «Te amo, Sofía Méndez», murmuró contra sus labios. «Y yo te amo a ti, Ricardo Méndez». Desde el jardín, Mateo los vio besarse y sonrió, una sonrisa de pura felicidad y comprensión. Sabía que su pequeño hermano Pedrito tendría pronto otro hermanito, y que su familia, la familia que habían construido con tanto amor y esfuerzo, seguiría creciendo en amor y felicidad, expandiendo sus lazos y su alegría. Esa noche, durante la cena familiar, con la mesa llena de risas y conversaciones animadas, Sofía y Ricardo anunciaron la noticia del nuevo bebé, una noticia que fue recibida con una alegría desbordante. Pedrito gritó de emoción, Carmen lloró de alegría, sus lágrimas de felicidad bendiciendo el momento, y Mateo se levantó para abrazar a sus padres, sus ojos llenos de gratitud y amor. «Gracias», le susurró Mateo a Sofía, sus palabras cargadas de una profunda emoción, «por salvarnos a todos, por traer luz a nuestras vidas». «Ustedes me salvaron a mí también», respondió ella, sus ojos llenos de lágrimas, pero esta vez, lágrimas de pura felicidad y gratitud. «Me dieron una familia, un propósito, un amor que nunca creí posible, un amor que transformó mi existencia». Mientras recogían la mesa esa noche, con la armonía de una rutina compartida, Ricardo reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta allí. Un camino lleno de obstáculos, de dolor, de mentiras, pero también de amor, de bondad y de superación. Había empezado con un niño llorando bajo la lluvia y una mujer con un corazón tan grande que no podía ignorar el dolor ajeno. Un encuentro casual que el destino había convertido en el inicio de una hermosa historia. Había continuado con mentiras, malentendidos y amenazas, con la sombra de un pasado doloroso,
pero había terminado con la verdad más simple y poderosa de todas. El amor siempre encuentra su camino, siempre se abre paso, incluso en las circunstancias más difíciles. ¿Sabes qué?, le dijo Ricardo a Sofía mientras lavaban los platos juntos, como hacían todas las noches, un ritual de intimidad y conexión. ¿Qué? Creo que deberíamos escribir nuestra historia, Sofía, para que nuestros hijos sepan cómo empezó todo, cómo el amor transformó nuestras vidas. ¿Y cómo empezaría esa historia?, preguntó Sofía, una sonrisa en sus labios, anticipando las palabras de Ricardo. Ricardo sonrió, recordando aquella noche que lo había cambiado todo, el día en que conoció a la mujer que le enseñaría el verdadero significado de la vida y el amor. Empezaría con la lluvia, dijo, su voz llena de nostalgia y gratitud, y con una madre humilde que ayudó a un pequeño que lloraba, sin saber que su papá millonario la estaba mirando, y que esa simple acción de bondad cambiaría sus vidas para siempre, tejiendo un destino, entrelazado de amor, superación y felicidad. Sofía se rió, esa risa melodiosa que había enamorado a Ricardo desde el primer día, un sonido que era música para sus oídos. Y terminaría con una familia, añadió ella, su mirada llena de amor y esperanza. Una familia que encontró en el amor la fuerza para superar cualquier obstáculo, para construir un futuro juntos, basado en la verdad y la confianza. Afuera, las primeras gotas de una lluvia suave comenzaron a caer, como si el cielo quisiera recordarles de dónde había empezado todo, un eco del pasado que ahora era un recordatorio de su fortaleza. Pero esta vez no había nadie llorando bajo la lluvia. Esta vez solo había una familia completa, feliz y agradecida por el camino que los había llevado hasta ahí. Un camino lleno de desafíos, pero también de inmensas bendiciones. Porque al final, como había aprendido Mateo desde muy pequeño, el amor siempre encuentra su camino, siempre triunfa, y cuando llega, transforma todo lo que toca, convirtiendo las lágrimas en sonrisas, la soledad en compañía, y los corazones rotos en familias enteras. Y así, bajo la lluvia suave de Bogotá, la familia Méndez se preparó para su próxima aventura, la llegada de un nuevo miembro que sería recibido con todo el amor que una familia unida puede dar, un amor que se multiplicaría con cada nueva vida. Porque esta familia había aprendido que el amor verdadero no conoce barreras sociales, que la bondad siempre es recompensada, y que a veces los encuentros más casuales, los momentos más inesperados, pueden ser los más importantes de nuestras vidas, transformándolo todo.